En el último video te mostré cómo compraba todas las acciones del mercado argentino en un solo día y esto lo hacía porque quería adquirir el Merval, dado que consideraba que era un excelente momento de compra. Ante la imposibilidad de poder comprar el Merval, lo que hice fue comprar la cantidad mínima de cada acción y la realidad que esto me dio muchísimo dinero. Y créeme que no fue un golpe de suerte, sino que analizamos el momento más importante para comprar acciones argentinas y sabíamos que en el corto plazo íbamos a tener grandes ganancias. Bueno, ¿por qué te digo esto? Básicamente porque se iba a conocer el dato de inflación y ya muchos especialistas y economistas nos decían que el número iba a ser muy alentador. Además de esto, de que creíamos que había noticias muy amarillistas, como por ejemplo que no se iba a dar el tratado con el Fondo Monetario Internacional, también una leve recuperación del riesgo país, dado que estaba cayendo muchísimo el riesgo país y tuvo un pequeño rebote, lo cual muchos amarillistas decían que este era el fin del bull run del mercado argentino y otras cuestiones macroeconómicas que nos jugaban a favor de esta decisión. Bueno, en este video te voy a mostrar todo, mi tenencia en acciones, también mis movimientos y también lo que está pasando en el mercado. Es por eso que yo a cambio te voy a pedir nada más y nada menos que un buen like y una suscripción a mi canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Bueno, ahora sí, vamos con el video, con mi portafolio de inversión y también el análisis macroeconómico de Argentina. Bueno, veamos la variación diaria que tuvo mi portafolio de inversión. Podemos ver que tuvimos un crecimiento del 4.52%, lo cual nos hace una ganancia de 225.335 pesos argentinos, que en total tengo un portafolio en mi cuenta de Invio de 5 millones casi 500.000, 495.000 pesos argentinos. Bueno, podemos ver que en 24 horas tuvimos una variación de casi el 5%. Una verdadera locura. Esto no es porque sea el mejor analista de todos, sino que vi una oportunidad de comprar un gran número de acciones argentinas. Es más, compré todas las acciones y creo que compré en un gran momento. Obviamente el mercado tuvo un rebote después de semejante caída que nosotros creíamos que esa caída era solamente una corrección. Bueno, vamos a ver qué pasa en el mediano plazo, pero en el corto plazo tengo muchísimas ganancias y bueno, vamos a analizar no todas las empresas, sino directamente el índice Merval. Antes de pasar al gráfico, quería mostrarte el portafolio de inversión. Fíjense, chicos, la cantidad de empresas que tenemos todas las empresas del país y podemos ver que empresas como por ejemplo Agrometal tuvieron un muy buen rendimiento, 2,9, pero empresas como Sociedad Comercial de La Plata, que cuando la compré yo dije que era una excelente compra, que subió un 7%. Después tenemos otra empresa como Distribuidora de Gas Cuyana, que tiene un 7,6%. Una verdadera locura. Algunas acciones, incluso tenemos estas acciones que aumentaron un 8%. La verdad que tuvieron una muy buena jornada este jueves. Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes, pero por ahora vamos a analizar lo que está pasando con el Merval y sobre todo, y lo que más me interesa, lo que está pasando con Argentina y la macroeconomía. De acuerdo que creo que este es el mayor fundamental, más que un balance y más que otro cualquier índice de liquidez o lo que sea, que puede afectar positiva o negativamente a nuestras acciones. Bueno, ahora sí, vamos a los gráficos. Bueno, vamos a ir al gráfico y para ver el índice Merval simplemente tenemos que poner acá en el TradingView Merval y acá vamos a poder ver este índice. Bueno, nosotros cuando lo analizamos, lo primero que dijimos es vean este piso. Este piso era muy grande, por lo tanto sabíamos que se iba a mover en estos dos rangos o que este iba a ser el piso a romper de parte del Merval. Fíjense esta mecha, chicos, cómo no pudo romper el piso y fue solamente una falsa ruptura. Sabíamos que estos niveles eran los mínimos, por lo tanto todo lo que se encuentre en estos dos niveles era una zona de compra, salvo que el precio rompa y bueno, y ahí sí que vamos a tener grandes pérdidas, pero siempre para que aclare que sea una pérdida bien formada era romper el piso, volver a testearlo como un techo y romperlo. Por lo menos gráficamente así se podía definir que estábamos dentro de una tendencia bajista y la tendencia alcista del mercado argentino había terminado. Hay que recordar muchísimo de que las acciones que más aumentaron en el 2024 fueron las acciones argentinas. Entonces, una corrección de más del 20% después de crecimientos del 200-500% era más que esperable. Por lo tanto, era muy rápido para decir que el mercado alcista argentino había terminado. Bueno, vamos a borrar un poquito estos dibujitos que hicimos y vamos a analizar la siguiente cuestión. Podemos ver que el mercado argentino no hizo otra cosa que crecer y vamos para enero del 2024 para ver cuánto creció en términos de porcentaje. Acá nos encontramos en enero y en términos de porcentaje el Merval creció un 231%. Bueno, es muchísimo solamente en un año, teniendo en cuenta que el dólar bajó encima, o sea, un 200% en dólares, es una verdadera locura. Realmente una verdadera locura. Parece el rendimiento de alguna cripto, pero no, son acciones argentinas con mucho mayor fundamento que muchísimas criptomonedas, sobre todo si hablamos de meme coin que están muy de modas. Bueno, yo quería hacer esto
que es lo que hice en el video anterior, trazar el retroceso de Fibonacci. Y fíjense, chicos, de que lo que nosotros habíamos analizado era de que ya había roto el piso de los 0,236, un piso muy significativo. Fíjense cómo se marca, es impresionante, voy a agrandar el gráfico, pero fíjense cómo se marca ese piso, es impresionante. Y cómo fue a buscar el piso de los 0,38, que nosotros dijimos que era muy difícil que lo alcance, pero que podría pasar. Bueno, todo esto era lo que me decía que era una gran oportunidad de compra. Nosotros debíamos haber comprado el día miércoles y martes alrededor de estas zonas. Estas fueron las zonas de compra y bueno, este fue el aumento y por eso aumentó un 5% mi portafolio de inversión, el cual me dio más de 200.000 pesos argentinos. No digo que sea una ganancia millonaria, pero si tenemos en cuenta el dinero que yo invertí, sí, en porcentaje fue grandísimo la ganancia. Y sobre todo por la decisión y también el coraje o la locura que hice al comprar todas las acciones argentinas en un momento de caída donde sabía que podía tener pérdidas y que mucha gente, obviamente, los comentarios se iban a quejar de mí o me iban a decir que hice cualquier cosa, pero yo estaba muy seguro de mi decisión. Obviamente, también esto es un juego de probabilidades. ¿Había posibilidad de que pierda? Sí. ¿Había posibilidad de que el mercado siga bajando? Sí. Pero como sabía que se iba a dar a conocer el dato de inflación y que iba a ser bastante optimista, por lo menos era lo que yo esperaba, sabía que el mercado se lo iba a tomar muy bien a esta noticia. Y no es la única noticia, yo veía mucho amarillismo con, por ejemplo, el riesgo país que había aumentado. Sí, el riesgo país aumentó, pero aumentó después de una gran caída y si lo vemos en términos de porcentaje no aumentó nada. Incluso ya volvió a corregir. Por lo tanto, ya volvió a caer de los 700, que era su techo, que lo tocó y después rebotó para abajo. Por lo tanto, nada que preocuparse, por lo menos por ahora. Por ahora no hay nada que me diga que estamos un mercado bajista o un mal año argentino. Bueno, vamos a seguir viendo otros datos y lo que me interesa ver acá es el gráfico de los dólares. Podemos ver que el dólar tuvo una tendencia muy bajista. Acá vemos todos los tipos de cambio, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, el cripto y el blue, y después empezó a tener un aumento, pero el aumento, si voy a poner acá, voy a poner el gráfico de 4 horas para que se note, podemos ver que el aumento es muy pequeño respecto a la caída. Acá fue cuando el dólar llegó a 1500, llegó a un piso de los 1000, fíjense, este es lo oficial, acá ya no había casi brecha y ahora sí aumentaron bastante, pero si tenemos en cuenta toda la caída es una corrección y ahora hay una clara lateralización de los dólares. Por lo tanto, por ahora yo no veo nada que me diga que el dólar va a aumentar más que esto, tampoco algo que me diga que el dólar va a bajar más que esto. Creo que estamos en una etapa de lateralización del precio del dólar, que es algo que los argentinos no estamos casi nada acostumbrados. Bueno, ahora sí quiero que nos concentremos en este gráfico. Fíjense cómo va cayendo la inflación abruptamente y podemos ver que la inflación acá quedó en 2,7, pero en realidad estamos en esta zona de los 2,2. Está un poquito más abajo que la tasa de interés, que también sigue cayendo en Argentina, y esto por ahí para algunos inversores no es nada bueno, porque aquellos inversores que están acostumbrados al plazo fijo, a un rendimiento fijo, o también por ejemplo al plazo fijo UVA, obviamente no están teniendo los mismos rendimientos y ya no es negocio hacer un plazo fijo, inclusive no es negocio hacer un plazo fijo UVA porque está bajando la inflación también. Además que el plazo fijo UVA toma la inflación retrasada, no hay poder de liquidez inmediato, a veces tienes que esperar 90 días. Bueno, todas estas cuestiones son las que hacen aún menos atractivo el plazo fijo UVA. Bueno, algo muy importante que me dicen es que, bueno, el índice SER sigue aumentando. ¿Y por qué sigue aumentando si la inflación va bajando? Y bueno, porque el índice SER toma en cuenta la inflación acumulada. Para que baje el índice SER tiene que haber deflación en el país o cambiar la forma de calcularlo, lo cual es muy improbable. ¿Por qué? Porque fíjate, por ejemplo, cómo venía creciendo en esta zona del 2024. Acuérdense que acá fue cuando hubo 25% en diciembre de inflación y después 20%. Fíjate cómo era mucho más pendiente su subida. Y ahora se está calmando. Fíjense que está tomando como una zona curva y eso es porque la inflación está cada vez más pequeña. Entonces, por ahí los inversores que tuvieron en esta época bonos que ajustaban a hacer o también inversiones que ajustaban a hacer fueron los victoriosos y tuvieron grandes rendimientos. Ahora, si tomaron deuda en SER, obviamente deben muchísimo más. ¿Por qué? Porque fue en torno a la inflación y si vemos la inflación acumulada anual del 2024, tampoco fue una inflación chica, pero sí, la verdad que fue más pequeña de la que la mayoría de los argentinos esperaba. Bueno, acá podemos ver este gráfico de la brecha cambiaria que había llegado a su mínimo. Fíjense, un 3% de brecha cambiaria, ¿quién lo diría? Y ahora nos encontramos en un 13,20. Esto es porque aumentaron los dólares. Acuérdense que había llegado a 1100 el piso del dólar blue y ahí fue cuando había esa brechita del 3% y ahora está en 1220. Bueno, la brecha aumentó, pero fíjense que en un momento la brecha era del 175% y tenemos acá
acá del 50% y hoy en día nos encontramos en el 13,20%. Nada mal, pero bueno, sí es verdad que aumentó la brecha cambiaria, que esto es algo poco positivo para el gobierno y también para la pedida de financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que es un tema troncal en este video. Bueno, esto quiero que tengamos en cuenta. Fíjense cómo venían aumentando muchísimo la inflación, también el salario y el RIPTE, y ahora lo que más está aumentando son los alquileres. Bueno, los alquileres es lo que más está aumentando, más que los salarios y más que el RIPTE. Por eso hay algo que podemos llegar a la conclusión de que esta inflación tan pequeña no puede ser del todo real. ¿Por qué? Porque hay algunos servicios como la luz, el gas, que estaban subsidiados, se le están quitando el subsidio y no aumentan un 2%, te aumentan un 30%, 40%, 60%, y por eso da la sensación que el sueldo alcanza cada vez menos. Y bueno, esta cuestión, por ejemplo, que vemos que los alquileres están aumentando por arriba de la inflación, por arriba del sueldo, nos está diciendo que el costo de vida es más caro. Entonces, un 2,2% de inflación mensual puede sonar algo mentiroso. Quiero hacer un video detallando esto y también por qué creo de que la inflación del 2,2 o las últimas inflaciones no son del todo real. No digo que estén mal calculadas, sino que no nos está alcanzando, o mucha gente piensa que hay baja inflación, pero las cosas aumentan muchísimo más. Bueno, esto se debe a subsidios y también a cuestiones o a servicios claves y puntuales como el alquiler. Este gráfico lo explica perfectamente y bueno, esto es algo negativo para los ciudadanos argentinos, pero creo que esto es irrelevante un poco para el mercado accionario argentino. Bueno, riesgo país, esto me encanta. Fíjense, chicos, que acá nosotros tenemos un aumento del riesgo país que superó el techo de los 700, pero fíjense, vamos a ir por atrás del gráfico, miren lo que era el riesgo país. Hicieron un escándalo en las noticias, yo vi un escándalo de que el riesgo país rompió el techo de los 700, que qué va a pasar ahora, que hay riesgo de financiamiento, Fondo Monetario Internacional de vuelta, y la realidad que fue una corrección de tanta caída, incluso rompió el techo y ahora bajó y está en 675. Entonces yo no tomaría el riesgo país como algo negativo, sino inclusive lo tomaría como algo positivo de que la corrección fue muy pequeña. Obviamente implica mucho los nuevos aranceles y también los nuevos impuestos que está dando Donald Trump, y eso por ahí genera mayor desconfianza. Eso también invada más el miedo, y cuestiones como que aumenta un poquito el riesgo país nos puede sonar mal, pero hay que analizar las cosas en frío. Bueno, y quiero que veamos este cuadrito que me tomó muchísimo trabajo hacer, que fue la variación de Bitcoin en enero del año pasado y compararlo con enero de este año. Podemos ver que Bitcoin a fines de enero, esto está mal porque esto era fines de enero, voy a poner fines de enero, valía $50.800 y hoy en día está valiendo $116.000. Hubo un aumento de Bitcoin de 128%, muy bien por Bitcoin, pero fíjense estos, chicos, si yo me fijo en el índice del Merval y analizo desde el fines de enero del año pasado, o sea del 2024, a hoy, 13 de febrero del 2025, tenemos un rendimiento del 152%. Fíjense cómo fue evolucionando, donde ahora también tiene una gran caída del 7,65% negativo y Bitcoin solamente una caída del 4,92% de lo que tuvo en el antiguo mes, digamos. Por lo tanto, tuvo una mayor caída del Merval. Pero, fíjense, chicos, que también analizamos bonos argentinos, que acá tenemos un rendimiento de 89% comparado con enero del año pasado y una inflación acumulada de alrededor del 124. Bueno, de todo esto, ¿quién nos da mejor rendimiento? El Merval. Las acciones argentinas desde enero del año pasado hasta enero de este año nos está dando mayor rendimiento que Bitcoin, 152,19%, cuando Bitcoin nos dio un rendimiento del 128%, que no está nada mal. Ambos fueron los únicos activos que le ganaron a la inflación argentina, y después tenemos el bono, que nos da, el bono del 30 nos da un rendimiento del 89,78%, y el S&P 500 en pesos 57%, fue el gran perdedor el S&P. Por lo tanto, esto es lo importante de invertir en acciones argentinas, fueron muy volátiles y muy fructíferas. Por lo tanto, analizar bien qué conviene, comprar una criptomoneda de baja capitalización o una criptomoneda, una altcoin o una acción argentina. Esa pregunta te la hago a vos y qué pensás ahora. Pero bueno, sigamos avanzando con el resumen del video, que creo que no tiene desperdicio. Bueno, hicimos este resumen de todo este video de qué está pasando con el mercado argentino. Bueno, hay alta volatilidad, pero este datito hermoso de una inflación del 2,2 le dio mucho optimismo al mercado y hay una correlación totalmente inversa. ¿Qué pasa? Esto se da mucho en Argentina sobre todo, ¿no? Porque la inflación en Argentina siempre fue un problema. ¿Por qué yo tuve este rendimiento en 24 horas de 225.000 pesos argentinos? Y básicamente porque se dio a conocer el dato de inflación
inflación. Y no fue cualquier dato, fue un dato pequeño, pero no fue cualquier dato pequeño. Fíjense, chicos, que fue la inflación más chica registrada en los últimos tiempos. Por eso el mercado se despertó tan optimista. Realmente yo me esperaba un 2.5, no un 2.2. La verdad que muy bien este numerito para el mercado argentino. Repito, no quiero decir que las cosas en Argentina estén perfectas. No, hay muchas cuestiones que ver, pero lo estoy analizando solamente desde un punto de vista como inversor, que es lo que soy. Por lo tanto, sigamos analizando esto y podemos ver esta correlación negativa. Si baja la inflación, obviamente va a aumentar el Merval, que es lo que compramos en el video pasado, todas las acciones del mercado argentino. Bueno, acá tenemos el índice SER, que si bien sigue con pendiente positiva, sigue aumentando muchísimo, pero porque toma en cuenta la inflación acumulada. Para que baje el SER, tiene que tener deflación la Argentina. Veo que mucha gente toma este índice como para atacar algunas medidas del gobierno, pero este índice, para que sea negativo, tiene que haber deflación, o sea, inflación negativa. Bueno, esto sí estaba trayendo grandes problemas porque no había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los activos financieros argentinos estaban en una senda bajista. ¿Por qué? Por la incertidumbre que había dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y también, según Milei, solamente le faltaba el moño a este acuerdo, pero no dijo nada concreto, y eso también le dio más inseguridad a los inversores. Pero después el Merval se recuperó un 5%, lo cual es muchísimo. Acá podemos ver gráficamente cómo se recuperó inclusive más, un 7,15%. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros compramos acá dejamos la mini del video para que veas, incluso lo vamos a dejar acá en la tarjeta para que veas que ese video es muy nuevito, y tomamos las decisiones de comprar acciones argentinas. Bueno, el riesgo país había superado la barrera de los 200, pero como te lo mostré en los gráficos, ya la rompió de vuelta y fue simplemente una falsa ruptura. Ahora está en 6.75 a momento de grabar este video. Tenemos el RIPTE. Fíjense que este gráfico parece muy optimista, pero es un poco mentiroso. ¿Por qué? Este es el RIPTE en dólares, y el RIPTE, fíjense cómo aumentó en los últimos tiempos en dólares, y dice que ahora un argentino gana $984 mensuales por un trabajo promedio de 8 horas, y este índice, si bien está en lo cierto, pero la realidad es que la vida en dólares en Argentina se encareció muchísimo. Por lo tanto, no es lo mismo el año pasado o con el gobierno de Alberto ganar $984 que ganar $984 en este momento. No es que defienda a Alberto, todos saben que soy muy amigable con las ideas de la libertad, pero no voy a ser ciego. Esto está medio dibujado. ¿Por qué? Porque la vida en dólares se encareció. Por lo tanto, mucha gente, o capaz que alguien que sea fanático de este gobierno, te diga, ah, mirá el RIPTE cómo aumentó en dólares, 984. Sí, aumentó, pero también aumentó el costo de vida en dólares. Por lo tanto, hay que analizar todo en frío, ni para un partido ni para el otro. Yo siempre lo digo, soy apolítico y veo las cosas desde un punto de vista económico, nunca desde un punto de vista emocional, porque para mí el que mezcla emocionalidad con sus inversiones es aquel que pierde. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Las jubilaciones aumentaron en dólares, pero el costo de vida en dólares aumentó un montón. Bueno, y podemos ver cómo estaban sangrando las acciones argentinas, pero miren, ¿qué pasó al otro día? Al otro día empezó todo verde. Fue un día hermoso y con muchísimas ganancias, por lo menos en mi portafolio de inversión. Obviamente, esto no quiere decir de que ya hay que comprar acciones, de que ya hay que tomar ganancias, de que ya hay que tomar una toma de decisión. No, hay que analizar las cosas frío, y obviamente me puede haber equivocado. ¿Y por qué no me equivoqué? Porque ya me equivoqué muchísimo en el pasado y entiendo un poquito más el juego de las acciones, de las criptomonedas, de las inversiones en sí. Bueno, y acordate que nada de esto fue un consejo de inversión, pero sí un muy buen consejo que te puedo dar, y sobre todo en este momento de altísima volatilidad, que hay volatilidad no solamente en el mercado argentino, sino en el mercado cripto y también en el mercado norteamericano, es suscribirte al canal, dado que es gratuito, doy información de valor de forma gratuita, y donde ya somos más de 104.000 personas. Una verdadera locura. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de construir mi canal de YouTube. Y bueno, gente, soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.